Este es el estudio del Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 5, el Imperio Israelita. En esta ocasión vamos a estar resumiendo la lección 5.2 sobre el reino de Salomón. Estaremos tomando como base bíblica primer libro de Reyes, los primeros 11 capítulos. El reino de Salomón se narra en el primer libro de Reyes, del 1 al 11, y también se narra acerca del reino de Salomón en el segundo libro de Crónicas, los primeros 9 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 9. Algunos de los puntos que estaremos tocando en esta lección: primero hablaremos del autor, de la fecha y del propósito de estos libros. Estaremos viendo el bosquejo que se encuentra en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas. El bosquejo pues nos narra una vez más acerca del reinado de Salomón. Estaremos tocando algunos puntos importantes y usaremos esos puntos como o las divisiones del bosquejo como nuestros puntos principales para la lección. Entre ellos vamos a encontrar a Salomón se convierte rey. Es uno de los puntos donde hablaremos acerca de eso. Hablaremos acerca de los programas de construcción de Salomón, también las relaciones internacionales de Salomón, y cerraremos esta lección hablando de la desobediencia y muerte de Salomón. Así que vamos a comenzar hablando un poquito acerca del autor, la fecha y el propósito. El primero y segundo libro de Reyes, al igual que los libros de Samuel, nos relatan la historia completa acerca de los reyes de Israel, y nos relatan desde Saúl hasta Sedequías, que Sedequías fue el último rey de Judá, y también nos mencionan sobre algunos de los profetas mejor conocidos de su tiempo. El autor de primero y segundo libro de Reyes es desconocido, aunque se cree que estos libros fueron terminados aproximadamente en el año 560 al año 550 antes de Cristo. Y al igual que Samuel, también el primero y segundo libro de Reyes es un solo libro en las escrituras hebreas. Nos cubren un lapso aproximado de unos 400 años. Las narrativas que encontramos ahí en el primer y segundo libro de Reyes nos está narrando en el tiempo de 970 a.C. a 560 a.C. Más o menos 400 años de tiempo es lo que se está narrando aquí en estos libros. Los libros se escribieron para los judíos exiliados en Babilonia, y pues, con el propósito de revelar la perspectiva de Dios de la historia hebrea, y también para explicar razones por el reino dividido. Así que en referencia al autor, pues el autor es desconocido. La fecha: fueron terminados alrededor de 560 a 550 a.C., con escritos para los judíos exiliados en Babilonia, con el propósito de revelar la perspectiva de Dios de la historia hebrea y también explicar las razones por el reino dividido. Con referencia al bosquejo, pues ya dijimos que los primeros capítulos de Primera de Reyes, los primeros 11 capítulos para ser exactos, y también segundo libro de Crónicas nos resaltan el reinado de Salomón. Salomón, quien fuera el hijo de David, y la manera en que se puede dividir su reinado en algunas divisiones principales. Y como ya les dije, vamos a usar esas divisiones como nuestros puntos de esta lección. Pero algunas de las maneras sería 4 divisiones principales. La primera de ellas es nos habla acerca de Salomón convirtiéndose en rey. La segunda división es los programas de construcción de Salomón. La tercera es las relaciones internacionales de Salomón. Y la cuarta es la desobediencia y muerte de Salomón también. Ese es el bosquejo, algunas de las divisiones principales. Pues vamos a hablar acerca de la primera división, el primer punto de esta lección. Salomón se convierte en rey. Esto lo puede leer usted en la narrativa bíblica en Primero de Reyes, del 1 al 4, al igual que segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Si describiéramos los años dorados del reinado de Salomón, yo creo que usaríamos 2 palabras, que es paz y prosperidad, porque esas 2 palabras describen esos años donde el reinado de Salomón estuvo en su punto más alto. Bajo David, la nación estaba unida, y la nación estaba extendiendo y había extendido ya sus fronteras, había crecido la nación de Israel, y era una nación que era respetada por las otras naciones. Ahora, cuando Salomón llega al reinado, él se benefició de las victorias militares que ya su padre había tenido. Nos recordaremos la lección pasada, hablamos de que David fue muy exitoso en lo militar, y él cuando Salomón llega al reinado, por 40 años, él tuvo un reinado pacífico, así que no hubo guerras por 40 años. Y ya que vamos a considerar algunos de los eventos históricos que encontramos aquí en Primero de Reyes
1 al 4 y segundo de Crónicas 1. Algo bien importante, hay que notar que la escritura no siempre nos dice o nos habla acerca de los eventos históricos en un orden cronológico. Y el mejor ejemplo pues lo vamos a encontrar aquí. En Primero de Reyes se describe primero el templo y ya después se relata cómo es que Salomón obtuvo los materiales para construir el templo. El libro también cuenta sobre el palacio de Salomón antes de relatar la dedicación del templo, que ocurrió 13 años antes de que se construyera el palacio. Eso es otro de los ejemplos de que no necesariamente está en orden cronológico, porque primero se dedicó el templo y 13 años después Salomón se construyó este palacio. Y es que la construcción del templo sucedió temprano en el reinado de Salomón, sucedió durante los primeros 10 años del reinado de Salomón. Salomón pudo haber tenido más o menos entre 21 a 25 años cuando llegó a ser rey, y él comprendió muy bien que la posición, la responsabilidad y la carga del trabajo iban a ser muy exigentes. Así que recordaremos lo que él le pidió a Dios. Él buscó la sabiduría divina y Dios estuvo complacido con la oración de Salomón, así que le hizo una promesa, le prometió sabiduría, pero también le prometió riqueza y gloria. Sin embargo, Dios le exhortó, a pesar de que le dio una promesa, también le exhortó a Salomón a que fuera obediente a la dirección divina y que caminara cerca de él, así como su padre David lo había hecho. Y bueno, pues Salomón recibió esa sabiduría y la gente estaba impresionada con la sabiduría que tenía Salomón. Recordaremos que de todas las naciones acudían para buscar el consejo de él, iban a él para buscar su consejo. Esa sabiduría para gobernar lo ayudó. Más bien ayudó a que el reino creciera todavía más. Ya había crecido el reino a través de David, y ahora con Salomón y la sabiduría que Dios le había dado, eso ayudó para que el reino creciera todavía más. Algo que hizo Salomón, él dividió el país en 12 distritos con fines de cobrar impuestos a cada distrito. La idea detrás de esto es que cada distrito, cuando pagaba esos impuestos, le daba al gobierno un suministro durante un mes. Y otras de las cosas que hizo en su reinado es que Salomón incrementó grandemente la fuerza numérica y militar del ejército de Israel, y él mantenía parte del ejército en las ciudades especiales y el resto del ejército permanecía en Jerusalén. Eso lo encontramos ahí en segundo de Crónicas 1 del 14 al 17. Y eso fue algunos puntos importantes acerca de Salomón convirtiéndose en rey. El otro punto es los programas de construcción de Salomón. Para este punto tomamos la narrativa bíblica del primer libro de Reyes, de los capítulos 5 al 9, y segundo libro de Crónicas, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8. Y ahí nos vamos a dar cuenta que Salomón dirigió a la nación en varios programas de construcción. Uno de ellos pues fue la construcción del templo en Jerusalén. Fue Salomón que edificó el templo en el sitio de la era o en el terreno donde David había hecho sacrificio para detener la plaga causada por el censo. Creo que fue la lección pasada que hablamos acerca de esto. Hubo una plaga porque David no hizo caso a Dios y hizo un censo del militar, del ejército. Entonces tuvo que ofrecer un sacrificio en este terreno, y ahí en ese terreno donde David había sacrificado o hecho sacrificio, ahí fue que Salomón vino y construyó el templo. La era estaba en el monte Moría, o el terreno estaba en el monte Moría, y eso lo encontramos en segundo de Crónicas 3:1, pero no se sabe si era el mismo monte Moría al cual fue Abraham para sacrificar a Isaac. Se recordarán de esa historia, no se sabe si fue el mismo lugar, pero el templo era aproximadamente 2 veces más grande que el tabernáculo. Este templo era muy bello y tenía muchos artículos en su interior que estaban cubiertos de oro. El templo fue completado aproximadamente en el año 950 a.C., durante el tiempo de mayor crecimiento de Israel, y a través de esa construcción pues se cumplió el deseo de David. El deseo de David era que el templo fuera este lugar permanente donde el pueblo podía venir y adorar a Dios. Salomón dedicó este templo durante la fiesta de los tabernáculos. Él dirigió al pueblo en oración, en adoración, y también les entregó un mensaje. Uno de los eventos más importantes en la historia de Israel, después de que dejaran el monte Sinaí, pues fue la dedicación de este templo, y ocurrió 480 años después de que Israel habría salido de Egipto. Durante la dedicación de este templo, pues el pueblo siguió la orden de la música y adoración, y también mientras que los sacerdotes llevaban el arca del pacto al lugar santísimo,
El resultado, pues sabemos que la gloria de Dios bajó y su presencia llenó el templo. Eso lo encontramos en el segundo libro de Crónicas 5:2 hasta el capítulo 7:10. Ese templo fue el que Nabucodonosor destruyó cuando derrotó a Judá en el año 586. Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón. Después de 70 años de cautividad en Babilonia, Israel construye un segundo templo. Cuando ya regresaron de la cautividad, de la esclavitud, regresaron y se construyó un segundo templo que es conocido como el templo de Zorobabel. Eso fue ya en el año 516 a.C. Y más tarde en la historia, en los tiempos ya acercándonos más al Nuevo Testamento, Herodes construye otro templo más para los judíos, y ese templo fue destruido también en el año 70 después de Cristo. Ese fue destruido por el ejército romano. Después de construir el templo, Salomón también construyó un palacio para sí, y ese palacio le tomó 13 años en completarse. El palacio tenía oficinas gubernamentales, y también tenía un área para la hija de Faraón, que fue una de las esposas de Salomón, y así como la residencia misma de Salomón. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 7. Bueno, pues ese fue el punto acerca de los programas de construcción de Salomón. Vamos a hablar ahora de las relaciones internacionales de Salomón. Primera de Reyes, capítulos 9 y 10, Segunda de Crónicas, capítulos 8 y 9. Cuando finalizó el reinado de David, ya Israel tenía muchas minas de hierro y de cobre, se recordarán de la lección pasada, y eso hizo que la nación se convirtiera poderosa en los negocios y en el comercio. Con la ayuda de los fenicios, eso es otra nación, acuérdense que estamos hablando de las relaciones internacionales. Con la ayuda de los fenicios, Salomón logró construir naves para poder llevar ese hierro y ese cobre a otras naciones. Algunas naciones estaban tan lejos como el sudoeste de Arabia o también Etiopía, y ahí pues él entró en tratos comerciales por oro, por plata, marfil y también por monos. Israel ganó mucha riqueza comercializando también especias con otros países. Otra de las naciones que se menciona son los hititas. Los caballos y carros que Salomón obtuvo de ellos, de los hititas, le ayudaron a aumentar y a crecer también la fuerza militar. Su poderoso ejército le permitió controlar el comercio en toda la región, y la conveniencia política llevó a Salomón a establecer relaciones internacionales mutuamente tolerantes con otros países. Y esto pudo haber incluido una alianza que a lo mejor muchos de nosotros conocemos, la reina de Saba, que ella quedó asombrada de la sabiduría de Salomón y dijo: es mayor tu sabiduría y bien que la fama de la que había oído. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 7. Eso es lo que tenemos en relación a las relaciones internacionales de Salomón. Vamos a cerrar ahora con la desobediencia y muerte de Salomón. Y es que el capítulo final de la vida de Salomón es algo penoso. Él recibió grande sabiduría, recibió mucha riqueza de parte de Dios, pero su vida terminó acabando en fracaso y en derrota. Como los otros reyes, él confirmó tratados y selló alianzas. ¿En qué manera? Pues casándose con las hijas de los reyes. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas o esposas secundarias. Y según nos dice Primero de Reyes 11:2, Dios ya había advertido a los israelitas: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazón tras sus dioses. Pero Salomón pues no hizo caso, permitió que su amor por estas mujeres pasara por encima de su sabiduría y de su obediencia. Él permitió a sus esposas adorar a ídolos y construir templos a los dioses falsos, incluso adorando él mismo a varios otros dioses. Como el resultado, su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Así lo dice el primer libro de Reyes 11:4. Muy temprano en su reinado, Salomón entró en una alianza política con Egipto, lo que involucró una boda real con la hija de Faraón. Y los numerosos matrimonios políticos de Salomón parecieran una manera inocente, nada más de fortalecer sus alianzas extranjeras, pero Dios ya se lo había prohibido específicamente emparentarse así.
en varias ocasiones y desde sus antepasados. Así que ahora en la vejez de Salomón, ya la apostasía religiosa que sus esposas extranjeras trajeron a la corte real afectó su fe negativamente, y de manera lenta y gradual él empezó a distanciarse del monoteísmo, creer en el único Dios, y empezó a incorporar la adoración a otros dioses. Debido a la desobediencia de Salomón, Dios le dijo que él iba a dividir el reino, pero por causa de David, la división no iba a ocurrir hasta la muerte de Salomón. Antes de su muerte, sin embargo, pues Salomón empezó a ver que los enemigos empezaban a levantarse, pero Dios ya le había dicho que no iba a ser hasta su muerte que iba a suceder, y eso nos enseña algo. Nos enseña Primera de Reyes que la soberanía de Dios, a pesar de los fracasos humanos, continúa llevando adelante sus propósitos eternos. Eso fue todo con este punto de la desobediencia y muerte de Salomón. Esta fue la lección 5.2, el reino de Salomón, donde estuvimos hablando del autor, la fecha y el propósito del primero y segundo libro de los Reyes. Estuvimos viendo el bosquejo del primero de Reyes, así como segundo libro de Crónicas, donde nos habla acerca del reinado de Salomón. Algunos de las divisiones principales y los puntos de esta lección fueron: Salomón se convierte en rey. Hablamos de los programas de construcción de Salomón, las relaciones internacionales de Salomón, y cerramos esta lección con la desobediencia y muerte de Salomón. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.